La mañana de Juan Domingo. Bueno, así que te han puesto en la picota. Sos una Sí, acusada de no sé qué. acusada de incentivar delitos, digamos, una cosa por el estilo. Por suerte, el fiscal tomó el caso rapidísimo y en muy poco tiempo dictaminó que no había delito, porque era obvio, digamos, yo simplemente había dado una opinión, había hecho digamos, una lectura sobre los propios dichos de Milei, ¿no? Recordemos que Milei estuvo en Estados Unidos la semana pasada. Estuvo en Stanford, en esa charla que dio en Stanford, en determinado momento, habla de un concepto que la verdad yo hasta ese momento nunca lo había escuchado. Yo no estudié economía, obviamente, y él estaba hablando del consumo y de las consecuencias alrededor del consumo. Venía hablando del hambre, ¿no? Obviamente. Pero previo a eso, digamos, lo que hace él es decir que el consumo tiene externalidades y que él de las externalidades negativas o positivas del consumo no tenía por qué ocuparse. Como venía hablando del hambre, una externalidad negativa del consumo, obviamente, es aquellos que no pueden consumir. O sea, cuando vos analizas el consumo tiene alguien que compra y alguien que vende. Y dentro de las cosas, digamos, las consecuencias de un consumo, por ejemplo, muy caro, significa que hay gente pobre que no puede comprar, ¿se entiende? Eso sería como una externalidad negativa del consumo. Y él sigue hablando de esto, entonces yo pongo al aire estas palabras, él cuando sale de esa universidad afuera, alguien le pregunta y dice, no, pero tampoco la gente no es boluda, no se va a morir de hambre, van a hacer algo antes o van a elegir morirse de hambre. ¿Te acordás, no, de todas estas Sí, frases? sí, perfectamente. Entonces, obviamente, yo hago mi editorial y digo, bueno, la verdad que el presidente claramente no tiene en su cabeza que el hambre sea algo de lo cual él tenga que ocuparse. O sea, él se ocupa de la macroeconomía y de los consumidores y de que los consumidores cada vez puedan, en la medida de lo posible, consumir más o que la macroeconomía funcione. Ahora, una externalidad de este estilo digamos, de consumo que estamos teniendo en este momento es claramente que hay un montón de gente que queda fuera del mercado. Y él asegura que no se va a ocupar y que en todo caso la gente va a hacer algo para no morirse de hambre. Entonces yo le digo, la verdad le recuerdo al presidente que en el 2001 la gente ya hizo algo, fue y saqueó supermercados. Pero era todo un análisis teórico, ¿no? O sea, yo estaba tomando lo que... Y acto seguido dije, sí, Dato también, de la dije, bueno, realidad, aparte. sí. Y entonces acto seguido dije, bueno, la verdad, es tan inhumano ver que hay un montón de comida en depósitos que él no, digamos, no considera tener que repartir, que yo la verdad, si mañana va gente a saquear esos galpones, ha sido comprado con la plata de todos, yo voy a terminar aplaudiendo. Una cosa por el estilo, dije, como diciendo, te daba tanta impotencia su manera de no hacerse cargo, ¿no? De algo que realmente es trágico lo que está De los pasando. problemas de la sociedad. Total, que bueno, que digamos que yo dije eso, pero no dije, che, vayan mañana a saquear los supermercados. O sea, por eso obviamente que el fiscal rápidamente, digamos, toma el caso y decreta que no hay delito, porque además te digo que ni bien entró esto que fue el lunes pasado, hermosa manera de empezar la semana del Día del Periodista. Lo primero, digamos, que pasó fue que en tribunales estaban todos diciendo, pero Cunio enloqueció. O sea, en los pasillos, ¿no? Obviamente. La verdad que tanto a Darío Villarroel como a vos, que son dos profesionales de larga historia y joven edad, este, no tiene nada que ver. Se ve que él estaba preocupado pensando, o alguien le habría dicho que si seguía así en cualquier momento iba a haber asalto a los supermercados, y cuando alguien tocó el botón se volvió loco. Bueno, quizás ya lo Mira, no sé, estaba. yo al principio pensé que esto era una maniobra de Cunio que se había cortado solo, como había muchos rumores de que se podía terminar yendo al gabinete, dije, bueno, quiso ser más papista que el Papa.
Pero después estuvo Milei en Agroactiva el jueves y él toma el tema, o sea, vuelve a repetir el concepto. Hay periodistas que andan incentivando que vayan a saquear supermercados. Con lo cual, evidentemente, digamos, no fue algo que Milei, de lo cual estuviera ajeno, al contrario, ¿no? O sea, yo lo que no entiendo es cómo un ministro, digamos, de la trayectoria de Cunio, que no puede estar a favor o en contra, pero de leyes sabe, digamos, se da el lujo de hacer una presentación, además, como ministro, o sea, él quiso representar al propio ministerio, ¿me entendés? Lo escribió como ministro, lo mandó como algo oficial y formal. De hecho, sé que el juez, viste que son dos causas distintas. Ayer nos cruzaron una radio con Darío y Darío contó que el juez de la causa de él, que todavía no se expidió el fiscal, el juez de la causa de él no le había dado lugar a ser querellante al ministro, ¿no? Claro. Bueno, por lo menos expresar nuestra solidaridad, nuestro apoyo Sí, sí. eh, y con ustedes como cualquier otro que le hubiera pasado, más conociendo la trayectoria de ustedes. Horacio del Prado quiere decir algo. Sí, sí, Nancy, primero mandarte un beso. Hemos sido compañeros de redacción alguna vez cuando eras una niña. Y Sí, total. bien, te quería hacer esta pregunta respecto de, no sé, de hace 20 años o de tus comienzos periodísticos. Vos que los ves de cerca, que los palpás de cerca, que hablas, qué cambio ves o cómo ves, cómo registrás a los políticos en general de nuestro momento presente? Muy mediocres. Mm. ¿Comparado con qué? Y mira, yo ayer hice la cuenta esta semana porque, digamos, traté de pensar en mi historial de periodista. Porque además, acá hay que tener, digamos, un detalle. Este, digo, más allá de que, digamos, cada uno es una individualidad, pero ustedes me conocen, yo soy una persona que he cubierto todos los gobiernos de turno. Dejé la Sí, profesión durante 8 o 10 años cuando me casé con Santilli, digamos, pero la verdad, o sea, primero, nunca fui una ortiva del poder y siempre hice periodismo político. Nunca hice tampoco un periodismo chicanero, ni digo nada. Soy y era y sigo siendo bastante dura en términos de reportajes, o sea, no todo el mundo. Y después ningún presidente, a pesar de que los conocía a todos desde antes de que sean presidentes, a todos, incluso a Milei, ninguno me dio entrevistas estando en el gobierno. O sea, hablan conmigo en privado y qué sé yo, pero no se dejan reportear por mí porque yo tengo un don que es ese, entrevistar de manera muy ácida, ¿no? Y sí. no ser concesiva, pero después no soy una periodista, digamos, tirabomba, o sea, es más, digamos, laburo en una radio en la 10, donde hay un montón de compañeros que son 10 veces más críticos que yo, o sea, yo hago un análisis, hago un periodismo medio antiguo, entonces, eso fue muy loco también. Y volviendo al tema de la mediocridad de la actual dirigencia política, y yo la comparo como cuando empecé, hace 37 años que hago periodismo, 37. Ah, la Tengo flauta. 56, empecé a los 19. A ver, Qué bárbaro. Bueno, no, ¿ahí se nosotros cortó? conocemos No, 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 yo estoy acá, Ah, estaba esperando que usted... entonces tengo una de Cholulo, puro Cholulo, porque te veo, Sí, sobre todo por YouTube, veo tu programa de radio, especialmente los momentos muy didácticos para mi modo de ver, que son los de, o para mí escucha, que son los con Guillermo Moreno, que yo aprendo mucho escuchando esos diálogos. Y te pregunto de Cholulo, ¿por qué no haces más la columna en C5N con Pablo Dugan? no sé, no sé porque en realidad este año yo hice, bueno, hubo un recorte, digamos así, en casi todos los medios, pero la verdad que yo el año pasado trabajé muchísimo, o sea, yo vivo en Pilar, tengo 3 hijos que todavía viven conmigo, el más Mm. grande tiene 22, el otro 21 y el más chiquito 14. Ah, la flauta. Y todavía los crío, ¿no? O sea, con todo lo que esto implica. Hago la comida a la noche, digo, soy una ama de casa aparte de ser periodista. Y el año pasado, a mitad de año, yo venía haciendo esto y me sumaron a hacer Radio 10, que es justamente el espacio donde vos me escuchás al mediodía. Entonces ahí Mm. se me sumaron 7 horas diarias de aire. Yo tengo casi la mitad de mi día es un reality, porque estoy Ah, 3 horas ah, en FM, 2 horas en la tele,
más las Mm. 2 horas más de aire, digamos, en Radio 10. Entonces ahí la verdad se me hizo todo cuesta arriba, sumado a que me levanto 4:30 de la mañana para hacer radio a las 6, una vez por semana ir a la tele era mucho. Entonces a fin de año yo pedí un break de dos meses, o sea, enero y febrero a no trabajar, y en enero me llamaron del canal que estaban con muchos ajustes y presupuesto y qué sé yo, y que volviéramos a hablar en abril, marzo, abril. La verdad, yo después hice con Indalo un arreglo contractual general por los tres laburos que tengo ahí, las 2 radios y la participación en la tele, y siempre quedamos que, bueno, el mes que viene, el mes que viene, el mes que viene, el mes que viene, y la verdad que todavía no volví, pero básicamente porque también, digamos, yo en esa columna de la tele aportaba mucha información que tenía del gobierno anterior. Yo con este gobierno realmente casi no tengo contacto, o sea, puedo hacer análisis de lo que leo, de lo que cuentan mis colegas que sí charlan con ellos, pero son muy difíciles, o sea, yo antes hasta chateaba con Milei, pero ya no tengo mucho para chatear. La última vez que le escribí fue para preguntarle cómo podía ser que, que quería que me explicara teóricamente por qué si para él, digamos, los precios del mercado tenían que ser todos libres, esto fue en febrero, ¿no? Porque al único precio que él le ponía un tope era el salario. Le digo, mira, vos incentivás que la libertad de mercado en todas las... Digo, digo, ¿por qué, digamos, en tu mundo tan libre los salarios tienen que estar pisados? Porque en realidad no estás convalidando paritarias y eso significa que vos te metés en el juego del libre albedrío entre los empresarios y bueno, obviamente que leyó mi pregunta, no me la contestó y dije, bueno, no tengo nada más que preguntarle. Y ahí está por qué no te da la entrevista, porque sos peligrosa. No, no es peligrosa, es preguntar, a ver, yo soy o sea, era bastante más peligrosa cuando era más jovencita, pero digo, digamos, yo no soy concesiva, o sea, yo necesito, yo tampoco creo tener toda la verdad, pero Sos necesito que incisiva. soy incisiva, para aparte me sale, perdón, me sale también, ojo, o sea, no me daba entrevistas ellos, tampoco me dan entrevistas los que saben que quizá puedo coincidir un poco más ideológicamente, porque hago un tipo de periodismo y además porque en realidad tantos años de profesión a mí me dan también una habilidad que tengo, que es personal, y que es la rapidez Experiencia. mental. Entonces Claro. enseguida yo les encuentro, viste, la quinta pata al gato, y es difícil, yo sé que soy difícil como entrevistadora. Volviendo a lo de Moreno, por ejemplo, con Moreno yo tengo una relación, lo empecé a llevar a la radio, fui la primera que lo empecé a llevar este año, empezó a medir muy bien, digamos, de ahí la radio le ofreció un programa, después la tele lo empezó a llevar a la tele, porque es un Mm. personaje, porque en realidad el peronismo está muy, digamos, muy expectante de conseguir personas que los lideren, que vayan para adelante. Ustedes que me conocen de jovencita saben que yo vengo más de la izquierda, no, nunca fui peronista, o sea, es más, era medio gorilita de izquierda, si se quiere, pero en términos ideológicos, pero claro, pero en realidad, sí, yo recuerdo cuando llegó Kirchner al poder, yo lo corría por derecha, por izquierda, digo, porque en realidad, en su primer gobierno, digamos, en el gobierno de él fue, digamos, un tipo que se sentaba sobre la caja, ¿se acuerdan? O sea, el reparto vino después con Cristina, pero digamos, en términos reales, hizo un gobierno muy, muy austero, que obviamente gobernaba para la gente y qué sé yo, pero digamos, yo desde mi mirada lo miraba más, bueno, y la torta cuando se reparte, ¿no? Osvaldo Casella quiere hacerte una pregunta, Nancy. Hola Nancy. Te voy a hacer una consulta de tipo como futbolero, digamos. Vos que los conocés a los chicos del PRODE de que jugaban en inferiores, no te digo, ¿cómo ves la trayectoria y cómo ves la situación en que se encuentra ese equipo? Y es complejo el lugar que tienen, ¿no? O sea, lo que pasa es que hoy el PRO ya se deshizo, entonces, de acuerdo a quién me preguntes. Yo ayer, por ejemplo, corrí a mi hijo, Nicanor, el segundo corre en el TC Mouras,
Y Ah, estuve está bien. almorzando con el papá, con Diego, que estuvimos ahí como desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde esperando que el chico corra, así que obviamente charlamos un montón. Diego, la verdad que fue, pero cuando yo lo conocí era peronista, pero peronista del menemismo. Después tuvo una transición, terminó en el PRO, junto con Ritondo, y son esa generación de políticos que uno los ve más pragmáticos que ideológicos, ¿no? Diego, de hecho, digamos, cuando estábamos juntos, claramente yo, es más, laburé para él, pero todo lo que tenía que ver con el contenido y el armado, digamos, discursivo, intelectual, era un aporte que yo le hacía a su causa, porque él era contador, o sea, digamos, todo lo que mal o bien quería, o sea, era un tipo que le interesaba la política, le sigue interesando, pero no con unas ideas fijas, del destino de la patria. ¿Se entiende esto? Sin ningunearlo tampoco, porque no es mi intención, pero lo describo. Sí, O sí, sea, es un perfil, es un perfil. es un perfil de político que digamos, a ver, Diego, Típico Horacio del Rodríguez PRO, Larreta además. y... ¿Cómo? Típico del PRO, digo, además. Sí, del PRO y de algún sector del peronismo, del cual también se También, tienen que hacer también. cargo, porque digamos, también hay Sí, sí, gente que estuvo en el menemismo y que también tenía todo eso. Y sí, después sí. están los otros, ellos, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, claramente yo hoy ya no lo veo ahí en ese PRO por lo pronto. Él tuvo un discurso de campaña que a mí la verdad que me agradó, o sea, después terminaron perdiendo, pero digo, incentivar el tema de la política, de achicar diferencias, de tratar de ir para adelante evitando, digamos, la grieta anterior. Ahora se generó otra, pero digo, lo concreto es, no estaba mal. Yo creo que en algún momento la Argentina tiene que ir hacia algo de esto, sabiendo que hay batallas que hay que dar y hay que darlas, ¿no? Obviamente.